A medida que los Nule están más cerca de ser procesados por la justicia, sus acreedores están más lejos de recuperar el dinero, porque cada día aparecen en la Superintendencia de Sociedades más personas tumbadas y cada día se comprueba que las empresas de los tres sucreños están más insolventes. Y esa es la sensación que seguramente les quedará a ustedes después de escuchar este diálogo de Felipe Zuleta con el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez. Para Vélez, la de los Nule es la quiebra más grande en la historia del país, pues solo en las 4 primeras empresas liquidadas ya se encuentran deudas por 1,5 billones de pesos. El superintendente se refiere también a la liquidación del otro desfalco gigantesco, el de DMG, que termina en junio del 2011. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Por qué lo llaman a usted, y las palabras mías, el ogro en el tema de los Nule, de los empresarios Nule? No, en absoluto, yo no soy el ogro de nadie. Simplemente cuando llegamos aquí a la superintendencia encontramos que había una situación muy delicada con lo que se llama el Grupo Nule, que son 14 o 15 empresas y más de 30 consorcios, por lo menos registrados en ese momento. Y este grupo estaba en una situación de insolvencia muy severo. No había ninguna posibilidad de que el grupo saliera adelante, evidentemente, y entonces se procedió con la liquidación. Una liquidación que ha resultado ser muy compleja y que yo he comparado con el caso de Enron en los Estados Unidos por sus dimensiones. Y en Colombia yo diría que la quiebra del Grupo Nule es la quiebra corporativa más grande de la historia de Colombia. ¿Desde cuándo, de acuerdo con la información que usted ha podido encontrar y ha recopilado y ha investigado, entraron los Nule en insolvencia? Ellos han dicho que en el 2009 a finales, que en el 2010 no estaban. ¿Desde cuándo? Bueno, hay una serie de indicios que dan a entender que la quiebra o el proceso de insolvencia venía por lo menos desde 2008. ¿Mediados, principios? Yo diría que mediados de 2008 aproximadamente, y esto se agrava de una manera muy severa por la quiebra de Lehman Brothers en el mes de septiembre de 2008. ¿Por qué? ¿Cómo los afecta? No a ellos directamente, pero la quiebra de Lehman Brothers lo que genera es un congelamiento completo del sistema financiero mundial. No hay acceso a créditos. No hay acceso a crédito para nadie. Para nadie. Se congela el sistema financiero mundial en el último semestre de 2008. Y en Colombia, el sector financiero completo restringe de una manera muy severa el crédito bancario. ¿Y eso explicaría el por qué ellos acuden a préstamos extrabancarios? Sí, en el expediente de liquidación, que es público, se verifica que hay cantidades de pagarés de personas naturales. ¿Cuántos acreedores hay en ese expediente? No les sabría dar un número exacto, pero le puedo hablar de que hay miles. ¿Y estamos hablando de qué montos? El monto total de las reclamaciones hasta este momento de 4 empresas, MNB, Gas Capital, Bitácora Solutions y Ponce de León, suma aproximadamente 1.5 billones de pesos. ¿Y estamos hablando de cuántas empresas que tenían? Bueno, las liquidadas son 8 empresas. 8. Las otras 4 son más pequeñas, son acueductos en su mayoría, pero de todos modos falta todavía un pedazo de estas empresas. Los consorcios. Los consorcios no están aquí contabilizados, solamente las empresas principales, las sociedades liquidadas. Entonces, como le digo, es un pasivo que es muy importante. Ese pasivo se vendrá ahora a depurar, tendrá un proceso de depuración. Seguramente lo que queda al final será algo menor que esto, pero en este momento estamos hablando de 1.5 billones de pesos. ¿Y existen los bienes o la plata para pagar esa plata? O sea, para pagarle a los acreedores, ¿o aquí va a pasar algo como DMG, que pudieron haber metido 100 millones y salen con 252.000? Sí. La contabilidad del Grupo Nule es tremendamente insuficiente, es precaria, es prácticamente inexistente. O sea, desordenada, caótica. Sí, claro, caótica, lo más caótico que usted se pueda llegar a imaginar. Y esto ha hecho que sea necesario reconstruir la contabilidad. ¿En tan poco tiempo? ¿En 7, 8 meses lo han logrado? Bueno, o sea, sí, se ha logrado reconstruir bastante de la contabilidad. Y le puedo simplemente adelantar algo que también es público y notorio, y es que no hay bienes por unos 1.5 billones de pesos. Hay bienes y activos
por valores mucho menores. Superintendente, en un globo del 100%, el tema de Bogotá, que digamos fue por donde arrancó a conocer la opinión pública el descalabro de los Nule, con respecto al tema nacional, ¿qué porcentaje es Bogotá? Claro. El tema de Bogotá es muy importante y creo que es absolutamente imperativo que se conozca qué fue lo que pasó en Bogotá, sin duda alguna. Así es. Pero, frente a lo que usted dice, hay que reconocer que Bogotá es solamente un pedazo. El Grupo Nule operaba en todo el país. ¿Sabemos cuántos contratos tuvo el Grupo Nule? Porque es que uno oye de 200, de 300, 237, ayer alguien habló de 700. ¿Se sabe? Pues no se sabe muy bien tampoco. Hay una serie de consorcios que son los que acabamos de mencionar, aproximadamente unos 30, pero sabemos también que hay un número que puede llegar a los 60 que construyeron algo en su momento, pero de alguna forma y no han sido liquidados todavía. Es decir, estamos hablando de una cosa realmente enorme. Pero bueno, volvamos al tema. Bogotá, ¿qué porcentaje, llamémoslo en términos del escándalo, marca con respecto al resto del país? Bueno, marcaría. Dar un porcentaje es complicado, pero sí le puedo decir que es un pedazo. Un pedazo, digamos, no sería ni el 20% de todo esto. En términos de dinero. Es decir, este grupo operaba en todas partes en 3 áreas: en infraestructura, energía y servicios públicos, particularmente de acueducto. Pero pues ya es conocido que había contratos tan curiosos como el de la interventoría de la bienestarina en el bienestar familiar. Hoy los medios de comunicación, aun cuando él lo ha desmentido, informan de algún tipo de vínculos entre el exsecretario jurídico de la presidencia, el doctor del Castillo, y el Grupo Nule. Él obviamente ha dicho que no tiene negocios y lo ha desmentido y pues hay que creerle. ¿Usted cree que en torno a la organización de los Nule pudo haber habido un cartel de abogados? Bueno, yo no diría que un cartel. Ellos obviamente se soportaban en abogados y se soportaban en financieros y en contadores. Tenían crédito con la banca, con la mayoría de bancos de Colombia. Es que recuerde que el Grupo Nule era una empresa bastante reconocida y conocida. Así es. En el país. Eso se nos ha olvidado un poco ahora que estamos viendo todo este escándalo, pero hasta prácticamente mediados de 2010 o hasta el momento de la liquidación, pues el Grupo Nule era una empresa más. Y de hecho, no hay nada de malo en quebrarse. O sea, cualquier empresa, cualquier sociedad... Pero se quiebra frente a las autoridades. Claro. Viene donde el superintendente dice, nos quebramos. Nos quebramos y no tiene ningún problema. Claro. Es más, no tiene ningún problema, así deba mucho más de lo que tiene. Eso es lo que pasa usualmente en las liquidaciones. Entonces, eso no tiene ningún problema. Los problemas surgen después cuando empieza la liquidación y se empiezan a verificar una serie de actuaciones que son, digamos, anormales, por decirlo de alguna forma. Bueno, en la calle se dice, y si usted no lo sabe, pues no me lo podrá contestar, que el ex asesor presidencial, el doctor José Obdulio Gaviria, hoy en su condición de abogado litigante, representa a una sociedad que, si no estoy más, se llama Vergel y Castellanos, que a su vez tuvo o tiene negocios con algunas empresas de la familia Nule. ¿Eso es cierto? Sí. Los Nule operaban... El Grupo Nule y sus empresas operaban con diferentes socios en muchas actividades. Uno de esos socios era una sociedad, o es un grupo de empresas que se llama Vergel y Castellano. ¿Son socios antes, o sea, desde el principio? Claro, desde el principio. Ellos llegan con los Nule, digamos, trabajando con los Nule, pues varios años, por lo menos varios años. Y tengo entendido que efectivamente el doctor José Obdulio Gaviria trabaja en este momento para ellos. Superintendente, ¿en cuánto tiempo los acreedores deben esperar que usted tenga finalizada la liquidación para pasar por el chequecito? ¿Cuándo puede ser? No le puedo dar una fecha. Porque así como es sencillo describirlo en la teoría, en la práctica de esta liquidación en particular, esto va a ser un proceso bastante largo. Y eso implica todo, es venta de activos, todo este... Claro, valoración de los activos, venta de los activos. Mire, DMG lleva en liquidación cerca de 3 años, ¿ya? Y no han acabado. No se ha acabado y eso, digamos, es un anuncio que es importante hacer. Vamos ya a concluir la liquidación de DMG ahora en junio de 2011. En 3 meses DMG fue historia. Esperamos.
Súper, por último, usted cuando llega aquí por las mañanas no se sienta en su escritorio y dice, qué horror, ¿yo en qué me metí? Bueno, algo de eso, pero definitivamente, digamos, ha sido muy interesante todo este proceso. Creo que ha servido para que se haga una conciencia sobre lo que ha ocurrido y sobre todo, esperamos que esto no se vuelva a repetir. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar, señor. Encantado. Gracias. Muchas gracias.